Ahora vamos a hablar sobre los tipos de gobierno. Cuando hablamos de este tema, normalmente no mencionamos a los sistemas que hemos estado describiendo. Normalmente hablamos de los tipos de gobierno que tiene un país. Por ejemplo, algunas personas piensan más en Estados Unidos como un tipo de gobierno federal, pero no como una democracia. Y cuando hablamos del gobierno británico, normalmente nos referimos a este como un tipo de monarquía constitucional. Sin embargo, los británicos lo describen como un tipo de democracia. Pero es importante recordar que los gobiernos pueden tener varios tipos de gobierno al mismo tiempo. Nos referimos a quién mantiene el poder y cómo está organizado el país. Primero vamos a hablar sobre la monarquía. Son estados que son liderados por un rey o una reina. Solían ser bastante populares en la Edad Media. Específicamente, muchos reinos europeos tenían una monarquía absoluta. Los líderes eran los encargados de coleccionar, de recaudar los impuestos y de liderar las guerras. Hubo personajes muy reconocidos en esta época. Pero con el paso del tiempo se vieron obligados a compartir este poder. Aquí entra la Carta Magna y se vuelve popular una monarquía constitucional. En este tipo de monarquía sí existe un rey o una reina, pero su papel es más ceremonial, como podemos ver con la reina Isabel, que no tiene poder político en sí, pero sí ceremonial. Sin embargo, todavía existen monarquías absolutas, como en el caso de Arabia Saudita, la cual es liderada por el rey. Pero este es un caso específico, no quedan muchas monarquías absolutas. Ahora hablaremos de democracia, que literalmente significa gobernada por la gente, en el que el pueblo vota. Los primeros vestigios de democracia directa se dan en Atenas. En este tipo de gobierno, todos los ciudadanos creaban las leyes y políticas. Claro que en este tipo de escenario, solo un grupo pequeño podía votar. En la actualidad, no existen muchas democracias directas. Por ejemplo, lo que tiene Estados Unidos es una democracia representativa o también conocida como república. Esto se debe a que no tenemos la capacidad de tener a todo el pueblo haciendo las leyes. Entonces, lo que se da en Estados Unidos es una votación de representantes de las personas. Existen los referendos e iniciativas. Los referéndums son estados en los que se les pregunta a las personas sobre decisiones a nivel nación. También se les permite, a través de las iniciativas, a las personas la creación de leyes. Así que, como pueden ver, a pesar de que muchos países mantienen una república o una democracia, no es per se una democracia directa. Ahora hablaremos de socialismo. Esto nació después de la Revolución Industrial. Muchas personas pensaban que el gobierno no estaba protegiendo al pueblo. Entonces nació la idea del socialismo, los socialistas. Esto es bastante complejo porque puede ser un sistema cultural, también puede ser muchas cosas más y es muy difícil de determinar porque tenemos que ponerlo en contraste con el capitalismo siempre.
Además, el término socialismo significa cosas diferentes dependiendo del lugar en donde estés. Así que podemos intentar definirlo como una sociedad que tiene control sobre los medios de producción. De acuerdo con el socialismo, el gobierno tiene que tener un rol activo en la economía nacional. Entonces, la riqueza de una sociedad debería ser compartida por todos. Así que cuando hablamos de socialismo nos referimos ahora sobre programas sociales. Algunos ejemplos extremos de socialismo son el país de China, en el que el gobierno tiene un control muy grande sobre la economía. El socialismo normalmente se asocia a países escandinavos, en los que el gobierno les da un sistema de salud gratuito a sus ciudadanos. En Estados Unidos, la idea es distinta. Normalmente está más relacionada con proveer servicios gratuitamente al pueblo. Ahora, vamos a hablar de comunismo. Es como ir un paso más allá de socialismo. Sin embargo, ambos están relacionados. La idea del comunismo fue creada por Karl Marx. La idea detrás del comunismo es que los trabajadores se levanten y empiezan a compartir la riqueza entre ellos. Y, por ejemplo, en el símbolo del comunismo están representadas las herramientas que usaban los trabajadores. Sin embargo, en China el caso del comunismo es diferente. Se aleja de la idea que había tenido Marx. Fue utilizada por el dictador Stalin y Mao, cuyos gobiernos asesinaron a millones de personas. Este tipo de gobierno fue forzado en el pueblo. No vamos a hablar de la Guerra Fría, en el que se enfrentaron las superpotencias del comunismo y el capitalismo en América, en Estados Unidos. Sin embargo, todos estos factores son una de las grandes razones por las que el comunismo nunca llegó a funcionar. Pareciera que el comunismo al final murió con la caída del muro de Berlín, por ejemplo, que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, todavía existen países donde se practica, como por ejemplo China, Cuba, Norcorea, Vietnam o Laos. Sin embargo, ahora es establecido de una forma diferente, en la que, por ejemplo, se permite que las personas tengan propiedad privada y sus propios ingresos. Ahora, con todas estas formas de gobierno, necesitan saber sobre dos términos principales. El primero es oligarquía, en el que un grupo pequeño de personas ricas tiene todo el poder. Normalmente son familias reales o una élite con mucho dinero. Existen personas que se preguntan si es que esto es el caso de los Estados Unidos. Algunas personas incluso acusan a China de ser una oligarquía, porque el partido que tiene una cantidad limitada de miembros controla a un país tan inmenso como lo es China. Ahora, cuando hablo de autocracia, me refiero a que solo gobierna una sola persona. Por ejemplo, el caso de Fidel Castro, el líder de Norcorea.
entre otros.